Las operaciones de conceptos. ¿Qué concepto le daría yo? O sea, ¿cómo veo yo desde mi punto de vista esto que está pasando, por ejemplo, con el COVID-19? La hipótesis nos viene representando únicamente a cómo sería, cómo está actualmente desarrollado este problema, cómo está desarrollado ahorita la problemática del COVID-19. Eh, en conclusión, en resumen, esa es la hipótesis. En la deducción, yo puedo deducir de que eh, la problemática de esta cada vez está más agravante, cada vez es aún peor, es incontrolable, es irreversible, es un poquito difícil que todo esto vuelva a la realidad. Y en teoría me puedo dar cuenta que según lo que puedo observar de la realidad, es que todo es un proceso bastante largo, que es un proceso que no se acaba todavía, eh, que aún falta aún más, ¿verdad? De todo ello, y esperemos que todo marche de la manera mejor posible, utilizando los métodos necesarios. Muy bien, en la sesión número 10 hablaremos del siguiente tema, que es los conflictos sociales. Cuando hablamos de conflictos, no nos referimos solo a los conflictos de armados internos, ya que existen otras clases de conflictos, que, aunque no utilizan armas, pueden ser parejas de la violencia, o pueden ser compatibles con la violencia, y pueden tener efectos negativos sobre la población. La palabra conflicto implica una falta de acuerdo entre dos o más personas, pero cuando esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos o se hace de varios grupos sociales que se enfrenten, y podemos hablar de conflicto social. Esto puede ser, por ejemplo, un grupo de personas que se sienten amenazados violando sus derechos, objetivos, intereses y valores, y es donde se desarrolla la demanda de numerosas personas aglomeradas. Esto puede ser en la contaminación de un río, puede ser también dentro de una empresa o puede ser dentro de la población y el gobierno. En el proceso pueden haber fuerzas combinadas mal formadas destinadas a presionar la violencia, pero también pueden existir fuerzas combinadas de hacer diálogo como un método de comunicación de ambas partes. Para poder llegar a un acuerdo de conflicto social, debe tener de por medio los derechos de los siguientes aspectos: la gobernabilidad democrática, el desarrollo, la cultura de diálogo y paz. Muy bien, en la sesión número 11 vamos a decir un poco acerca de los temas el rol, estatus, cultura, identidad cultural. El rol social es un concepto utilizado por la sociología para definir los papeles con los que los individuos se representan a sí mismos. Se puede interpretar que el rol como el comportamiento que se espera de un individuo que ocupa una posición social dentro de una institución. O de otra forma también se puede decir que el rol es el que se ocupa en una empresa o en una casa. Por ejemplo, el rol del padre, el rol de un equipo de fútbol, del rol de pertenecer a un grupo determinado de personas, el rol que ocupa en una empresa, etcétera, etcétera. También tenemos que es cultura, que es el conjunto de bienes materiales espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, el proceso, los métodos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. La identidad cultural es un conjunto de valores y tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como un elemento dentro de un grupo social y que actúan como representante para los individuos que lo forman y puedan fundamentar sus sentimientos de pertenencia a través de esta identidad. Muy bien, a continuación, en la sesión número 12 vamos a tocar los temas muy importantes, que es el perjuicio y los estereotipos de una sociedad. El perjuicio es un pensamiento y actitud por lo general negativa, que es una persona o individuo que se le califica, que tiene ante otra persona o grupo de personas a las que consideran ajenos a su grupo.
Entendido esto como grupo puede pertenecer, por ejemplo, como a una región, una nación, una religión, cultura, clase social, orientación sexual, profesión, etcétera. El estereotipo es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Pueden ser tanto positivas como negativas, aunque normalmente son negativas. Suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar en un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Pero los prejuicios y los estereotipos pueden influir de manera negativa en las relaciones entre los grupos sociales y culturales para la convivencia. Los prejuicios y los estereotipos son base de actitudes discriminatorias que pueden tener graves consecuencias con la convivencia entre los seres humanos. El estereotipo y los prejuicios como predisposición personal se traducen en el comportamiento negativo hacia una persona o grupos de personas. Dichos comportamientos reales y observables son llamados discriminatorios. En resumen, los prejuicios y estereotipos son realmente cosas muy muy negativas, son antisociales y son totalmente violentos hasta a nuestra sociedad. Para la sesión número 13 hablaremos un poco acerca de los tipos de investigación documental. Empezaremos con la básica. La básica es el propósito de investigación. No es de aplicación inmediata, no aporta conocimiento nuevo, solo es lo básico nada más, sin importar ni aportar absolutamente nada. Tenemos también la investigación aplicada o práctica. A diferencia de la investigación básica, la aplicada tiene la intención de mejorar la calidad de vida y la contribución con la construcción del nuevo conocimiento. La explorativa, esta investigación frecuente es más frecuente en el campo de la medicina o de la astronomía, ya que estudia temas poco estudiado, pero eso no quiere decir que no exista información sobre el tema a investigar, solo que es un poco menos de investigación, hay mucho menos por la complejidad de estos temas. Tenemos también la descriptiva. Se basa en la descripción de cualidades o características de objeto de estudios. Esto puede lograr a través de censos o cuentas o correlacional. La explicativa, este nivel es más complicado porque no solo describe y relaciona, sino que requiere de encontrar las causas de los fenómenos, por ejemplo, el estudio de factores que determinan una mala comunicación entre adolescentes, padres, alumnos y profesores. Cada una de estos tipos de investigación nos van a desarrollar, nos van a tener una mejor forma de poder aplicarlas en el método adecuado y en las condiciones adecuadas y correctas para poder tener una mejor investigación y darle más provecho a lo que nosotros queremos realmente estudiar o investigar y aplicarlas en nuestra vida. Tocaremos el tema acerca de la interculturalidad e identidad de género. La igualdad de género, entendida como la igualdad efectiva de los hombres y las mujeres, y la interculturalidad frente al multiculturismo, entendida como el proyecto de convivencia e intercambio cultural entre la igualdad de conexión social y multicultural. Esto nos indica claramente que tanto hombre como mujer tenemos que tener la igualdad entre uno como otro, pero actualmente se ha desarrollado y nuestra cultura y nuestra educación han puesto otros géneros en base a nosotros. Pero esto no delimita nuestra equidad para poder hacerlo de manera más aceptable para nosotros como para otras personas.
La equidad de género e interculturalidad son dos categorías sociales que han provocado preocupación en el ámbito educativo, debido a que deben ser incluidas dentro de la formación integral de los seres humanos. El género es una construcción social que permite las diferencias entre los seres humanos de acuerdo a las conexiones que existen entre ellos y el desarrollo. Actualmente se han desarrollado diferentes tipos de estudios e implementos a las escuelas e instituciones públicas, tanto como privadas, para poder tener una aceptación más directa al respeto a la educación tanto de hombre como de mujer. Esto para determinar aún mejor la igualdad de géneros, tanto femenino como masculino. Muy bien, ya para casi culminar con esta actividad, me pidieron también que memorizara 5 temas de los que tenemos ahí y aplicarlos hacia mi vida. Entonces vamos a empezar con uno de los primeros temas que me llamó mucho la atención, que es la sociología de la conexión histórica y la sociología a través de la ciencia. Esto me llamó mucho la atención y lo aplico a mi vida debido a que el hombre siempre ha tenido diferentes... Muy bien, decíamos que si toco este control remoto me doy cuenta que la consistencia, los botones, el material con que está hecho tiene relevancia, sí existe. Y si sí existe se le declara como positivo, que sí se puede ver, se puede dar el material de cuál es su elaboración, su marca, el proceso, el material de fabricación interno y externo. Entonces a eso se le conoce como positivismo, ¿verdad? De lo contrario es negativo. No es, lo que no es comprobable no es positivo, y lo que no es lo que es comprobable es positivismo, y lo que no es comprobable es negativismo, ¿verdad? Dentro de las otras cosas que me influyeron también fue en la organización de las sociedades y las clases sociales. La estratificación también me llamó mucho la atención, debido a que hay personas a nivel mundial que todavía, pues, según Marx, según Weber, y también Comte, pues, viven en situaciones precarias, en situaciones degradables, en situaciones lamentables, por la mala administración gubernamental, por la mala influencia, porque no se dejan llevar por la superación, y la clasifican de diferentes maneras. Todavía hay gente en la esclavitud, y lo aplico y lo quiero aplicar a mi vida porque quiero ser una persona que fomente eh, la no la estratificación, sino que fomente aún mejor la igualdad, que fomente aún mejor el desarrollo, el desempeño, la forma de vivir más clara, más amena, ¿verdad? Otro de los temas que también me llamó la atención es la sesión número 8, que es la escuela y su papel en la, en la sociedad. Me encantó esto porque es la parte en la que nosotros nos desarrollamos, que nosotros tenemos que estar comunicados, tanto alumno como profesor y padre de familia, que sea un triángulo para que el alumno esté más interesado. Nuestra parte como seres pedagógicos, como seres que ilustran, como seres que conducen, nos indican a nosotros que tenemos que amar lo que nosotros hacemos, tenemos que nosotros fomentar nuestras capacidades al máximo, tener una ideología, obviamente, dejándonos guías por las TICs y también por el pensum, ¿verdad? Que actualmente, que es el CNB, que aún viene mejorado. Entonces todo ello nos ayuda a nosotros a tener una mejora con los alumnos, a tener una mejora con los padres de familia, y la sociedad es fundamental para ello, porque si nosotros mejoramos, si nosotros hacemos las cosas como docentes una mayor fascinación, con amor y con desarrollo, y de una manera más amorosa, yo considero que ese trabajo ya no es trabajo, sino que es una vocación. Y tenemos que desarrollarlo, ¿verdad? La sesión número 10 también me llamó mucho la atención, que es conflictos sociales.
Aquí pues en Guatemala también vemos mucho eso, incluso algunos días pues a pesar de las condiciones precarias en las que nos encontramos, a pesar de los resguardos sanitarios que tenemos que hacer, había un montón de personas exigiendo sus supuestos derechos, pero no quiero entrar en materia con ello, sino que yo me doy cuenta que a nivel mundial existen diferentes conflictos sociales y entre esos conflictos sociales obviamente se encuentra Guatemala y Guatemala no es uno de los que son exceptos con ello, pero ahora ya comprendo cómo es que se debe manejar si se quiere hacer una manifestación por algún conflicto social, ya sea grupal, ya sea de alguna contaminación, ya sea inconformidad con el Estado o ya sea inconformidad con una empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención también fueron los prejuicios. Me doy cuenta que en el área en que nosotros nos desarrollamos como docentes hay muchos prejuicios que se desarrollan desde casa y los alumnos obviamente siempre los llevan al establecimiento y también en el compañerismo del establecimiento también se lleva esto porque nosotros empezamos a agruparnos por grupos aquí, grupos allá, con ellos, con nosotros que sí, que vos entras a mi grupo, que vos no entras y empezamos a tildar a unos por otros, pero tenemos que ser más humanitarios, más solidarios y tenemos que tener una mejor perspectiva de la vida y obviamente para que nuestra convivencia con las demás personas sea más solidaria, sea más equitativa, sea más promiscua, ¿verdad? Eso es lo que más yo creo y considero que es lo más correcto. Y por último, la última que me llamó también mucho la atención es la interculturalidad y la equidad de género. Eh, Tanto hombre como mujer actualmente, si lo vemos desde ese punto de vista, eh, tenemos las mismas condiciones para poder salir adelante. Guatemala lamentablemente se reconoce que es un país machista, ¿verdad? Porque es el yo todo lo puedo, solo yo, tú no trabajas, tú te quedas en casa y todo eso. Y tenemos el mismo nivel, tenemos las mismas capacidades e incluso hay trabajos que las mujeres lo pueden hacer aún mejor que los hombres, ¿verdad? Entre esos existe el matriarcado, existe el patriarcado, cómo se desarrolló. Pero me doy cuenta que la interculturalidad se ha delimitado por la falta de conocimientos culturales a nivel nacional. Pero eh, espero que implementen aún más, ¿verdad? Yo en lo personal quiero implementar aún más con mis alumnos y con mi grupo de jóvenes a que se respeten por las actividades que puedan hacer, sin importar si el género que posean, ¿verdad? Entonces, eh, yo soy realmente una persona que me considero que me gusta implementar mis conocimientos y desarrollarlos con los jóvenes a manera que ellos desarrollen una forma y una perspectiva de vida diferente a lo que les espera allá afuera, tomando en cuenta de que generación en generación a nosotros como docentes, conductores, tenemos que estar actualizándonos debido a que la generación actual, los millennium, pues están teniendo nuevas tendencias y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo esto. Así que pues les animo a que sigamos adelante, que sigamos aprendiendo gracias a los licenciados y licenciadas pues que en base a ello pues nos entregan sus conocimientos y nos clasifican lo mejor que puedan servirnos a nosotros y también aplicar a nuestras vidas.